Si quieres ser programador, es fundamental que conozcas qué es la arquitectura MVC o modelo vista controlador y por qué es tan utilizada. En este video te explicaré qué es, por qué se utiliza y te quedará tan claro que podrás explicárselo a tus abuelos y entenderían. Hola a todos, por acá Bruno, programador con más de 4 años de experiencia, y en este canal te ayudo a impulsar tu carrera en tecnología y encontrar el trabajo remoto de tus sueños. En este video vamos a hablar un tema que es importante para comprender el desarrollo de software, que es el modelo MVC o modelo vista controlador. Pero antes de profundizar y explicarles más, veamos quién lo creó, dónde se originó y, lo más importante, por qué se originó. El patrón MVC o modelo vista controlador fue originado en 1979 por un ingeniero informático noruego llamado Trym Rengsnow, quien en este momento se encontraba trabajando en Palo Alto, California, en una empresa llamada Xerox PARC, la cual era una fábrica de software y creó un montón de productos y sistemas informáticos. Pero lo interesante acá es por qué se crea. A medida que las aplicaciones comienzan a escalar, van ganando complejidad y suman miles y miles de líneas de código, cada vez se hacen más difíciles de mantener, de refactorizar, de agregar nuevas funcionalidades, y es en este entonces donde nosotros necesitamos un patrón para diseñar y programar para que de esta manera la aplicación en el largo plazo tenga una expectativa de vida mejor y sea mucho más fácil que cuando se sume otro ingeniero o otra persona que va a desarrollar y va a contribuir al código, entendiendo la arquitectura que utiliza el proyecto, pueda fácilmente entenderlo y empezar a participar en el código. Y acá quiero mostrarles una imagen que encontré y la verdad está súper buena para poder explicarles de qué se trata el modelo vista controlador. Acá está una imagen y quiero explicarla paso por paso para que ustedes lo entiendan, porque como siempre les digo, lo más difícil en programación no hay que memorizar. Lo más difícil es tener perspectiva y entenderlo de verdad. Entonces acá está súper fácil. Está el usuario es quien usa nuestra aplicación. El usuario podríamos tener múltiples usuarios. Y acá empieza el modelo, la arquitectura que comenzamos a usar, ¿cierto? Voy a comenzar desde atrás y se los voy a ir explicando con ejemplos de cómo sería cuando uno está desarrollando una aplicación, para que lo entiendan. Acá tenemos la base de datos. La base de datos tienen que pensarlo así. Una aplicación sin base de datos básicamente no es una aplicación. La base de datos es la fuente de cualquier aplicación. Si ustedes se ponen a pensar en cualquier aplicación grande, YouTube, Instagram, TikTok, todas estas aplicaciones funcionan gracias a sus datos. Imagínense entrar a YouTube, TikTok y no ver nada. Y no ver absolutamente nada. Ese es el nivel de importancia que tiene una base de datos. Sobre las bases de datos se comienzan a usar algoritmos de recomendación y todo el tema, pero ese es otro tema que podríamos hablarlo en otro video. Entonces, acá tenemos la base de datos, fundamental para las aplicaciones, y cuando ustedes estén a cargo de desarrollar una aplicación, cuiden la base de datos, cuiden ser estructurados con la base de datos. Esto es fundamental. Entonces, en nuestro modelo, en el MVC, tenemos el modelo. Que el modelo, para explicarlo de manera sencilla, es la capa de abstracción que nosotros estamos haciendo con un objeto de la realidad. Esto ya sería como programación orientada a objetos. Pero se los voy a explicar con un ejemplo sencillo. Por ejemplo, queremos hacer un gestor de clientes. Simplemente clientes. Acá en modelo definiríamos nuestro modelo de datos. Por ejemplo, se los voy a estructurar así como lo haría yo. Lo primero sería tener una persona y después tendríamos la clase cliente. La clase cliente heredaría de persona. Y acá nosotros en el modelo definimos esta lógica. Cuáles van a ser nuestras clases, cómo se va a estructurar nuestra aplicación. Después de eso, una vez que tenemos hecho esto y sabemos quiénes son los actores de nuestro sistema, vamos a tener el controlador. Que el controlador básicamente es el que se encarga, imagínenselo así, esto a mí me sirve mucho, es como un titiritero que dice, me pidieron esto, entonces vamos a buscar esto a la base de datos. Y para entender cómo funciona el titiritero, tenemos que, acá está la vista. Y el usuario interactúa directamente con la vista. Entonces nosotros de acá controlamos qué es lo que pasa hasta la base de datos. Por ejemplo, cuando hacen ataques como de hacking o algo. Lo que intentan hacer siempre es que el que está en el usuario es un usuario malicioso y trata de pasar a nuestro controlador y acceder a nuestra base de datos. Si lo ven así y lo entienden así, se les va a hacer mucho más sencillo entender cómo funciona la web. Entonces, ¿por qué si ustedes lo ven en una imagen pueden decir, esto no es tan difícil de entender? Esto es fundamental para crear cualquier sistema, entenderlo bien y poder
hacerlo y entender el por qué se hace es fundamental. Yo estoy trabajando con un proyecto que tiene miles de líneas de código, un montón de cosas, y todas las he ido desarrollando yo, obviamente. Pero yo les digo, el hecho de tener una arquitectura limpia, el hecho de antes de comenzar a desarrollar, pensar cómo lo van a hacer, cómo lo van a estructurar, es fundamental para que después en el futuro hay cosas que uno mismo crea y documenta y no documenta también y que después uno mismo no sabe lo que hizo. Entonces, tener una arquitectura como esta que es MVC es muy bueno y de verdad que les va a solucionar un problema mental. A continuación, quiero explicarles con un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, que estamos diseñando y vamos a crear un blog. Tenemos que pensar crear un blog. Y les voy a explicar, por eso después ustedes pueden hacer ingeniería inversa si entienden cómo funciona la web. Pueden ir como solamente como viendo el producto, empezar a entender cómo funciona y en realidad yo creo que esto es lo que diferencia a los buenos profesionales del software y a los que no. Cuando tú entiendes los fundamentos, puedes ir a cualquier web y empezar a escarbar, a entender cómo funciona, qué tecnología usan, por qué lo usan, qué puede estar fallando. Y básicamente así es como lo hacen los hackers, es porque son expertos en esto y encuentran las vulnerabilidades porque saben desarrollar. Entonces vamos a pensar en crear un blog, ¿cierto? Y vamos a usar la arquitectura MVC, obviamente, para que ustedes lo vean. Si ustedes quieren que yo cree un proyecto real con esta arquitectura porque no les queda claro, déjenlo en comentarios y podríamos hacerlo. Entonces acá vamos a tener la base de datos. Lo voy a escribir en mayúscula, base de datos, para que les quede claro. Posteriormente tendríamos el modelo, que el modelo, para que les quede claro, son las clases o las tablas. Véanlo así. Así es muy fácil de entenderlo. Las tablas que van a estar en esta base de datos, que van a estar conversando. Así. Y después tenemos las vistas. ¿Y qué vistas tendríamos si estamos creando un blog? Obviamente vamos a tener, porque las vistas tienen que pensar que son las que interactúan al final con el usuario. El usuario va a poder ver el blog, obviamente. Entonces vamos a tener la vista para ver y leer el blog. Obviamente, va a poder leer el blog a través de las vistas. Y obviamente va a poder... se lo voy a explicar con el ejemplo de los likes a un post. Por ejemplo, tenemos el controlador. Yo creo que con esta explicación que les estoy dando les va a quedar súper claro. A mí me hubiese encantado que me hubiesen explicado así. En realidad a veces la gente sobreexplica y lo hace las cosas más complicadas y en realidad no es complicado. Yo siempre he dicho que las personas que realmente entienden algo lo pueden explicar de manera súper sencilla. Entonces estamos creando un blog, ¿cierto? Con modelo vista controlador. Tenemos las tablas, ¿cierto? Y una tabla va a ser, por ejemplo, un artículo. Que un artículo podría estar compuesto de otras tablas, pero quiero que lo piensen así. Un artículo. Un artículo y el artículo va a tener likes. Esa va a ser otra tabla. Y aquí habría una tabla que relaciona artículo con likes. O artículo tiene likes. Pero eso es como más de base de datos. Posterior a esto, el usuario, ¿qué puede hacer? Puede leer. Obviamente esto leer sería como un get, un read. Ya, pero leer. Acá no estaría interactuando con el controlador. Solamente cuando se conecta está pidiendo datos, ¿cierto? Podría dar like. Que eso sí sería un efecto que pasaría por toda nuestra arquitectura y llegaría a la base de datos. Entonces acá les quiero explicar cómo funciona. Este usuario quiere dar like a un artículo que le gustó mucho. Porque era un artículo, no sé, de videojuegos. Entonces, así sería el flujo. La persona en la vista, como piénselo así, como cuando ustedes hacen like en TikTok o en Instagram y le dan así doble toque. Ustedes lo que están haciendo es que están interactuando con una vista. Esa vista lo que hace es que envía el mensaje al controlador. Le dice, oye controlador, oye titiritero. El usuario Bruno, por ejemplo, le quiere dar like al artículo, no sé, ¿por qué Mario Bros es tan cool? Ya, entonces le llega esta petición al controlador.
el controlador dice ya, para hacer esto voy a utilizar los modelos like y artículo. Y posteriormente, acá vendrían como, para que ustedes lo entiendan de verdad, aquí vendrían validar, un montón de cosas. Acá ustedes tienen que validar los datos, que todo sea correcto. Por ejemplo, algo súper sencillo, podrían validar que Bruno ya le dio like anteriormente, entonces no puede volver a darle like. Lo que sí podría es como darle dislike. Entonces, una vez que ya le da los datos, se valida, pasa por el modelo, usamos la capa de abstracción, y acá, no les voy a explicar esto porque lo voy a complicar más. Y acá va a llegar a la base de datos y acá va a decir como artículo 1 más like de Bruno. Y finalmente llegamos a la base de datos. Que la base de datos, como les digo, es fundamental. Porque después cuando se conecte otra persona va a ver que ese artículo tiene un like. Y de esta manera acá viene como toda la capa de abstracción que hacen estas aplicaciones para poder hacerlas como darle preferencia a los usuarios y todo. Pero básicamente así funciona el modelo vista controlador. Si ustedes creen que esta es una explicación muy burda, déjenlo en comentarios. A mí me gusta y yo creo que este canal va a ser de explicaciones sencillas para que ustedes puedan entenderlo. A mí me pasó que tuve un profesor en la universidad que era muy bueno, pero a veces sobreexplicaba cosas que no hay que hacerlas más complicadas. Entonces en este video yo quería explicarles la arquitectura MVC, por qué es tan importante utilizarla. Ustedes tienen que entenderla. Si vieron este video ya les va a quedar claro. Y piénsenlo así, ustedes traten de hacer ejemplos ustedes mismos. Si les gustaría crear un videojuego, ¿qué modelos van a interactuar? ¿Qué vistas tendría que tener? ¿Cuál es el controlador el titiritero, qué tendría que hacer? Y hagan este ejemplo, de verdad les va a servir un montón. Y eso por el video de hoy, espero este video te haya gustado, que te suscribas a este canal. En este canal hablamos de tecnología, de cómo potenciar tu carrera en tecnología y conseguir el trabajo remoto de tus sueños.